soy el barrio. Bienvenido al barrio, les habla Anexis Morales en este nuevo episodio del podcast. Hablamos con la diseñadora gráfica Ámbar Ruiz. Nos cuenta su experiencia de cómo fue estudiar en su casa, ¿verdad? Ella es ejemplo de la educación de homeschooling. Además de eso, hablamos de su pasión por el arte, de su experiencia en la Escuela de Artes Plásticas, de cómo ha hecho un balance, ¿verdad?, entre esa artista que tiene en su interior y la diseñadora, y cómo, ¿verdad?, ha podido seguir tanto en su carrera como profesora, profesional, entre otras cosas. Espero que esta conversación sea de su agrado. Acuérdate de buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, como El Barrio Cultura Creativa. Nos encuentras como @elbarriocc. También acuérdate de suscribirte en iTunes, Podcast y en SoundCloud como El Barrio Cultura Creativa. También nos encuentras como El Barrio CC. Y nuestra página web www.elbarriodiceno.com. Bueno, hoy en el barrio estamos con la diseñadora y artista gráfica Ámbar Ruiz. Bienvenida al barrio, Ámbar. Gracias por tenerme. Ámbar, yo comienzo con la pregunta: ¿por qué diseño? ¿Qué te inspira y qué te apasiona para mantenerte en la carrera del diseño? Bueno, como dije, primero que todo, gracias por tenerme en el barrio, realmente es un placer. ¿Qué me inspira en cuanto al diseño y por qué hago diseño? El diseño, a mí lo que me inspira del diseño es que nosotros estamos inmortalizando, ¿no? Entonces, funcionar lo que viene siendo la naturaleza, que se desmerece y que no se supone que trascienda, y que nosotros podemos hacer algo que se convierte inmortal, pues a mí eso me gusta, y por eso hago el diseño, porque quiero, si yo voy a dejar algo en esta tierra, pues might as well hacerlo de una forma creativa, hacerlo de una forma que inspire y que contribuya, ¿no?, ¿verdad?, a la sociedad, ya sea resolviendo un problema o aportando a comunicar algo, o literalmente inmortalizando lo que viene siendo la cultura y el diseño. ¿Desde cuándo comenzaste a diseñar? Eso es una historia bastante larga, pero la puedo resumir bastante bien. Yo vengo de una familia donde cuando yo nací ya se practicaba la educación en el hogar con mi hermano mayor, o sea, el homeschooling. Y pues ya el diseñar no se puede pensar como solamente una acción que es creativa, que solamente va con lo que es el arte, ¿no?, y con lo que es lo visual, sino diseñar también puede ser un estilo de vida, un mensaje, y en este caso pues la educación. Y mis padres pues diseñaron mi educación para, dependiendo de nuestras habilidades y dependiendo de nuestros talentos, y digo nuestros, míos y de mi hermano, en aquel entonces, porque tengo una hermana menor, luego que tenía 12 años pues nace mi otra hermana. Pero en aquel momento era tratar de diseñar la educación para poder sacar de este niño y de sus talentos su máximo potencial. O sea que ellos nunca nos encapsularon en tienes que ser el médico, o tienes que ser el ingeniero, o tienes que ser la maestra, o etcétera. O sea, ellos diseñaron la educación y vieron qué nosotros podíamos hacer, y nos seguían, como quien dice, inyectando por esa vena, ¿no?, la vitamina que necesitábamos en este caso. Así que, pues, ¿cómo comencé a diseñar? Yo diría que mi génesis fue diseñar, y que, mano, todo lo que yo hacía, vamos a suponer que yo estaba estudiando ciencias y las células, yo no podía leer de ellas solamente, o sea, yo tenía que coger y yo las tenía que dibujar, y yo tenía esta libreta donde tenía la tabla periódica, tenía todas las células, tenía los animales, cómo funcionaba, todo. Yo lo ilustraba, porque era la única forma de yo poderlo entender. Así que supongamos que empecé a diseñar las libretas. Entonces cuando llegaba el back to school, eso era como Disney, porque pues, se compraban los materiales, y eso también era como diseñar todas tus libretas, y yo le escribía al frente, entonces todas las letras las hacía diferentes. Así que yo pienso que pues, diseñar pues siempre lo estuve haciendo. Ahora, formalmente en la academia,
eso pues lleva a otra historia, la cual lo curioso del asunto es que siempre en mi familia supo que yo me iba a dedicar de alguna forma u otra a las artes. Por un momento yo también lo quise y luego cambié a lo que viene siendo estudiar ciencias forenses. Me quería especializar en dactiloscopía, que pues son las huellas digitales, o si no, fotografía forense. Y estaba empeñada en estudiar eso, y yo quería estudiar eso, y punto, y se acabó. Y mami también me dio la oportunidad, o sea, fuimos a escuelas y vimos los programas, pero no fue hasta que yo entro a lo que viene siendo el servicio comunitario en high school, que lo hice a través de Juventud y Clubes 4H, que se escogían unos delegados, dependiendo de unos proyectos que uno desarrollaba, y estos delegados iban al Congreso Nacional de 4H en Washington, y yo decidí hacer mi proyecto sobre el graffiti y la contaminación visual. Okay. Pues yo estaba en contra de que el graffiti era contaminación visual, pero para ese entonces estaba el rollo de Santini y sacando a los grafiteros de San Juan y toda esta controversia. Entonces pues yo pues decidí como que pues sí, es contaminación visual, pues vamos a demostrarlo, vamos a ver qué la gente piensa, así como bien babillosa. Y me fui a entrevistar a Sofía Maldonado y a un montón de grafiteros, ¿no? Y yo digo que eso salvó mi vida, ese proyecto, porque me llevó a estudiar en la academia lo que viene siendo el arte y el diseño, que luego fue artes plásticas. Y recuerdo que estuve todo mi grado 11 preparando el portfolio para entrar a artes plásticas, desde dibujos, esculturas, grabados, you name it. Entonces pues te puedo decir que oficialmente entré a artes plásticas en el 2010. Y pues de ahí en adelante fue formal, ¿no? Entonces se nutrió todo este diseño que ya sabía desde Génesis, se nutrió con excelentes profesores como Irene Esteves, Charles Yujas, Irigoyen, Celso Portela y pues quien yo considero mi padre en el diseño, que es Mauricio Conejo. Así que pues de ahí nace el diseño formal en mi carrera. ¿Y cómo ¿verdad? fue esa experiencia en artes plásticas? ¿Cómo fue esa transición, ¿verdad? de venir del homeschooling? Que habíamos hablado previamente, ¿verdad? Que yo te decía como que tiene que ser bien raro, ¿verdad? Esta persona que siempre está en su casa media estudiando, y cuando tú me dices, no, es totalmente diferente, y llega a esta universidad, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, primero que todo, o sea, yo terminaba las clases cuando estudiaba en mi casa, ponle que a eso de las 12 y media, yo empezaba a estudiar como a las 9, terminaba como a las 12 y media, ponle como tarde, y entonces ya después eran actividades extracurriculares. Entonces yo siempre, pues los amigos que tengo hoy día, te puedo decir que los únicos que conservo mi relación con ellos son mis primos, porque son mis primos. Y ellos también fueron educados en el hogar y nos llevamos súper bien y siempre estamos compartiendo, pero aparte de eso todas mis otras amistades son, ¿verdad?, fuera de lo que viene siendo homeschool. Así que este proceso del estigma que se tiene ante el educado en el hogar, que no sabe socializar o que siempre está encerrado en su casa, pues eso es un estigma. Entonces pues cuando entró a artes plásticas, yo siempre fui bien independiente con mis estudios, o sea, como conté, ya tenía un ritmo, ¿no? Mami no estaba conmigo, esto no era como una maestra normal que siempre estaba ahí frente a ti, te tenía que decir qué tenías que hacer. Tú tenías un currículo que se ponía en la mesa y tú tenías que cubrir de X materia a X materia esta semana. Y tú decidías el ritmo o el paso como tú lo ibas a llevar, o al menos así era que mami trabajaba con nosotros. Y al final de la semana tú tenías que entregarle todo y ella lo corregía. Pero entonces, al ser tan independiente, pues, en artes plásticas fue más bien, fue como, se voló la cabeza ante las posibilidades que yo podía crear, no solamente utilizando una computadora, sino que yo podía hacer instalaciones que yo no conocía que eran instalaciones y luego aprendí que era una instalación, entonces mezclaba lo que era el video con lo que era la escultura,
quizá cogía y escaneaba una textura, la metía en la computadora y la utilizaba en un trabajo. Así que este proceso de artes plásticas, pues ¿por qué yo escogí artes plásticas? Fue precisamente, no solamente porque la veía como la cuna de los artistas puertorriqueños, ¿no? Se conoce como la crema del arte en Puerto Rico, a pesar de las dificultades que esté pasando hoy día por su crisis económica, el talento allí, eso no se puede negar y la facultad es excelente. Pero la razón por la cual cogí artes plásticas era porque yo sabía que allí podía yo, ¿verdad?, fusionar, ¿no?, las materias, ¿no? Así que ese proceso de artes plásticas fue como the world and the window to possibilities. Así que fue bien enriquecedor. Además que los compañeros que tenía venían de la central. Okay. Entonces se puede decir que había mucho talento. Y uno siempre estaba como tratando de no copiar al compañero, así que retaba mucho a la hora de cómo ibas a presentar, porque todo el mundo tenía la misma asignación, como quien dice, el mismo proyecto. Pero era bien retante el no, yo quiero ser diferente, I want to stand out. Y entonces esa disciplina que tuve en el homeschool pues me llevaba a ser súper disciplinada a la hora de adquirir mis materiales, de conservar lo que sobraba de la beca. Era estricto para comprar paneles, para comprar plexiglas, para comprar cinta, imprimir. Así que ese budget managing también ayuda hoy día, ¿no?, ¿verdad?, lo que viene siendo el manejo de los proyectos. Así que artes plásticas yo siento que me ayudó en ese aspecto. ¿Y cómo ¿verdad?, fue luego de graduarte de artes plásticas? ¿A qué te dedicaste? ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? Antes de graduarme de artes plásticas, se podría decir que yo tuve un trabajo en Hugh House of Design, que es aquí en Dorado. Hugh trabaja mucho pues con clientes como la Hacienda, el Vanderbilt, el Museo de Arte de Puerto Rico. La publicación de los 10 años del Museo de Arte de Puerto Rico, pues yo trabajé con ella, pero eso fue una experiencia laboral y fue como 3 meses antes de graduarme yo empecé a trabajar ahí. Así que la disciplina en Hugh fue más bien sobre formatos, ¿no? Fue bien enriquecedora porque entonces pude conocer como que la disciplina y la diferencia, ¿no?, cuando se imprimía algo. Ya, ahí fue que yo pude ver, porque uno no tenía el budget para los pantones, uno no tenía el budget para los papeles, y cuando entré a Hugh, pues al tener estos proyectos tan grandes, esa fue la experiencia que me ayudó a, wow, this is how it's done. Esa fue una de mis primeras experiencias laborales. Luego viene siendo, estuve como directora creativa de En Vuelo, que es una organización de educación de avifauna, y en Vuelo pues había mucha idea sobre el material que se iba a impartir, pero quizá no cómo llegar a lo que viene siendo el público y cómo explicarlo de una forma un poco más sencilla. ¿Quién conoce de las aves en Puerto Rico? Nadie sabe que hay 17 endémicas, que no tenemos ave nacional, que por qué son importantes las plumas, and you name it, por ahí para abajo. O sea, la diferencia entre un pitirre y un ruiseñor, ellos no sabían cómo explicarla, entonces poder buscar visualmente qué era lo que salía uno del otro y poderlo mostrar, pues eso fue también bien chévere. En ese proyecto tuve la oportunidad de trabajar con gente como Javier Román, ¿no?, que auspiciamos su libro de Sonidos del Avistamiento. Eso fue realmente un honor. Ese señor está a otro nivel. De hecho, Javier Román fue profesor mío. Fue una de las clases más retantes, fue historia del diseño. Javier, se te quiere. Sí, pueden escuchar, ¿verdad? La historia de Javier estuvo en la segunda temporada del Barrio, así que pueden pasar a conocer más de quién es Javier Román y de su libro. Definitivo. ¿Cómo fue la asimilación a entrar a este proyecto de la ave? Porque mayormente uno se cree que como que yo soy diseñador, voy a dibujar, ilustrar material, y cuando ves que estás aprendiendo sobre lo que estás trabajando y literalmente estás bien empapada en contenido. O sea, cuando llegamos aquí a la casa de Ámbar, ella estaba hablando de que
había un ave extraña en la parte de atrás. Y se le envié a Javier, de hecho, a ver Sí. si sabía, que Javier no sabe eso, tengo una joyita ahí en el patio. ¿sabes? Entonces, luego sonó otro ruido de ave y ella sabía ya que iba a haber, o sea, esto es bien intenso. Sí, no, es intenso. Las aves son para mí como, es el hobby. Yo estuve con Paranaturaleza, entré por unas amistades y fuimos un día a pajarear. Yo no sabía qué demonios yo iba a hacer. Y pajarear, pues todo el mundo se debe estar riendo ahora mismo, porque todo el mundo dice, estás pajareando pensando en pajaritos preñados, pero pajarear es un término que se conoce, y se refiere más bien a las personas que observan las aves, ¿no? Y se hacen conteo, uno conoce cómo cantan, cómo se ven, etc. Entonces ahí aprendí, ponle que eso fue para 2008, aprendí sobre las aves, pero no me empapé tanto hasta que entré a artes plásticas, porque con tanta ciudad, con tanta tecnología, yo necesitaba un escape. Y entonces yo vivo en Dorado y a mí me encantaba el viaje porque salía de la ciudad y pues como puedes ver, yo vivo frente a un valle, yo estoy, todo es verde, entonces pues el pajarear eso era nítido, pues yo llegaba y si no tenía, porque ya había hecho mis asignaciones, pero era bien disciplinada con eso, pero si no tenía más nada que hacer, mano, las botas, vamos con la cámara, vamos con los binoculares y nos tirábamos al frente, o íbamos a Hacienda Esperanza, o pues otras áreas aledañas, ¿no? en Dorado, y hacíamos conteo. Entonces, el trabajar con en vuelo, pues te puedo decir que pues ya yo tenía el hobby, pero el trabajar con en vuelo, yo creo que el hobby se volvió como una adicción. Entonces ya eran los libros de aves y ya era como para que yo, o sea, yo me veía todos estos científicos y ornitólogos y yo, bueno, yo soy solamente una pajarera, pero entonces después ellos tenían la dificultad, ¿no? De cómo presentar este material, y para mí eso fue como bien enriquecedor porque yo me pude ver por primera vez como una pieza clave en una comunidad, como una facilitadora. Así que ese proyecto para mí es bien importante, porque pues pude ver que yo sí podía ayudar de alguna forma u otra. En aquel entonces el study case que hicimos tanto para cómo presentar esta información como el look and feel de lo que era en vuelo, lo hice con estudio de Paranaturaleza, que valga la redundancia, Ramón trabajó ahí, Ramón González, que también ha estado aquí en el barrio, colega, y no sabía en aquel entonces que Ramón era el que había trabajado todo esto, era parte del equipo que trabajaba, ¿verdad? Todo sí, el arte gráfico. Pasamos mucho por ese proyecto. Sí, entonces pues es curioso que ahora también me relaciono en el ámbito del trabajo con él, y eso pompea, porque tú sabes que estás en el camino que se supone que uno esté, ¿no? Y cuando tú ves todas estas personas con las cuales puedes colaborar, no solamente con la sociedad ornitológica, disculpen, o con, puedo ser team de Randy, puedo ser team de Javier, pues ya ahí tú puedes ver cómo la comunidad se va expandiendo y cómo todos empezamos a ser servidores, ¿no? Eso es como ser un superhéroe, y eso está bien cool. ¿Y de dónde sale, verdad, la motivación? Porque cuando yo conozco de ti por primera vez, conozco de ti porque me dicen Ámbar, la profesora de web, que le mete bien duro. Entonces, cuando empiezo a conocer tu trabajo, ¿verdad? Y veo que tienes mucho trabajo de manualidades, ¿sabes? Que te gusta bregar con piña, picar letras, ¿sabes? Y entonces se me hizo bien extraño, ¿verdad? De que, sí, le mete bien duro a este ámbito digital donde es algo totalmente nuevo, pero tiene un background donde está todo lo tangible ahí. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, me fui en un viaje de las piñas y picando. ¿De dónde sale, verdad, la inspiración, la motivación? La motivación a esto de web, ¿verdad? Porque... Bueno, mi experiencia con web, no puedo decir que fue como muchos estudiantes que la odian. Yo la odié y la amé. Yo tuve este profesor, se llama Rolando Silva, excelente, también de artes plásticas,
Y Rolando yo creo que lo que me hizo también gustarme web era que Rolando decía, escanea las texturas y mételas en la página web y mira cómo puedes integrar tu dibujo al diseño de los botones, mi experiencia con web pues fue bien interesante porque no se trataba solamente de la codificación, ¿no? Y el lenguaje de HTML y CSS básico, sino también qué más podemos integrar al diseño. Entonces pues yo decía, no voy a volver a trabajar con web, olvídate de eso, ya esta fue mi clase, yo sé manejar web, si llega un cliente yo manejo mi cliente, que los tengo, and that's it. Pero papá Mauricio, mi padre Mauricio Conejo, mi padre adoptado, un día me llamó y dijo, Ámbar, necesitamos a alguien en el Turabo Rush porque pasó, creo que un profesor se tuvo que ir, una profesora se tuvo que ir y de momento la clase se quedó sin profesor. Entonces pues me llama y yo, Mauricio, pero contra web, en serio, no hay otra cosa, teoría del color, diseño básico, whatever, pero en serio web. Y Ámbar, stop whining. Cuando me dijo eso fue como si me hubiesen regañado. Stop whining, you can do this. Y yo, ok, pues vamos a hacerlo. Entonces, pues nada, fui allá al Turabo y me topé con cómo enamorar a estos chicos, primero desmotivados, ¿no? Con una clase de web. Y entonces entré lo que era, vamos a hacer las texturas, lo mismo que yo había aprendido, vamos a hacer las texturas, cómo hacemos los botones, vamos a tomar las fotografías que vamos a poner. Entonces pues la motivación hacia web pues es como una más artsy, vuelve a lo que es artes plásticas y al palpar y al sentir el diseño, ¿no? Que no sea solamente digital. Así que pues ese es mi buen resumen de mi relación con el web. Y cómo, ¿verdad? Entrando al ámbito de la educación, ¿cómo ha sido, verdad, este proceso de educadora y de poder instruir tu visión, ¿verdad? Porque al fin y al cabo se instruye diseño en base a cómo tú lo visualizas y cómo tú lo has estudiado. Yo antes decía que como que yo no me veía capaz de hacer educación en el hogar con mis hijos, porque mi mamá lo hizo tan bien que yo decía, ¿cómo rayos yo no puedo hacer eso? Olvídate, yo no me voy a meter mano con eso, pero me tocó ser profesora, no era algo planeado. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues te puedo decir que de mucho aprendizaje. No solamente de cómo manejar las notas, no estoy hablando de ese tipo de aprendizaje, es aprendizaje de que hay mucho talento, es aprendizaje de que uno puede motivar a estos estudiantes y verlos como futuros colegas. Yo creo que ese siempre ha sido mi norte, porque a mí yo estoy donde yo estoy porque, por ejemplo, Mauricio o Celso o Charles Yuhas o un montón de gente, pues me vio con ese potencial. Entonces, ¿cómo yo puedo creerme que esto es una pirámide, que uno está más arriba que el estudiante? Cuando el estudiante de momento te sale con una solución que tú no habías pensado, te sale con algo que es mucho más creativo y funciona. Entonces, yo siempre he visto esto como un intercambio. Y la experiencia como, no quisiera decir educadora, yo pienso que yo soy como un eslabón, ¿no? Ellos a veces quieren hacer una cosa y de momento tú eres el eslabón que lo conecta con el término o el medio correcto de cómo hacerlo. Entonces, pues, en la academia se conoce como que uno es un profesor, pero yo me veo como un eslabón. Entonces, ese proceso de educar, pues te puedo decir que ha sido bien gratificante. Esperaba como que solo estar un semestre y he estado 2 años allí. Y de verdad que ha sido como bien... No tengo palabras, por lo menos con este último semestre, enero a mayo 2017. Hablando de este último semestre, yo sé que hay que tocar un tema, y es de San Consentido. San Consentido. Así que me gustaría, ¿verdad?, que me relatara un poco qué es San Consentido y cómo fue esa experiencia. Mira, a eso mismo iba con la pregunta anterior. Este último semestre siempre me sentí un poco sola cuando estaba educando en el Turabo, porque
se enfocan bastante en el making. Hay mucho enfoque en el making, hay muchos tools excelentes, tienen un Fab Lab excelente, y pues hablamos mucho del diseño, pero quizá no desde tempranas clases podemos ver una cultura de investigar, buscar el propósito, diseñar con sentido. Entonces, adentrarnos, que de momento ha sido como un honor, ¿no? Yo no esperaba ser parte de un equipo, profesora de tesina, ¿no? De fin de carrera. Al adentrarnos a estos chicos que tenían esta necesidad, pues, pero es que esto yo no lo había aprendido antes. ¿Cómo yo voy a investigar todo esto? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo se cita? ¿Por qué tengo que buscar el propósito de esto? Y entonces uno siempre le levantaba nuevas preguntas. Y esas preguntas llevaban a que investigaran un poco más y llevaran el diseño un poco más. Entonces aprendieron a que no solamente se diseñaba algo físico, sino que se diseña un mensaje también. Y pues este proceso de fin de semestre, fin de carrera, también lo pude aplicar un poco mejor con otras clases como la de Color Studio, que es como teoría del color, Black and White, que viene siendo diseño básico, y diseño web. Entonces levantaba estas preguntas, yo dije, no, pues entonces no voy a esperar a la tesina para hacérselas a los chicos, se las voy a empezar a hacer desde ahora. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué ese color? ¿Y por qué esta tipografía? ¿Y pero qué es lo que tú quieres decir? ¿Tú de verdad crees que esto comunica lo que tú quieres decir? ¿Quiénes son tus precedentes? ¿En qué artista tú te estás basando? Así que eso me ayudó a que estas clases de los chicos de primer y segundo año, ¿no? se nutrieran de ese mismo proceso de investigación, que es tan esencial, no se debe esperar al final de esa carrera. Y San Consentido, te puedo decir que nace, no es consentido de que lo consiento, porque no se trata de consentirnos con la Mac nueva o el programa X, se trata de diseñar con sentido. Entonces, pues, tratamos de unir lo que vienen siendo las artes plásticas, ¿no? Y el imaginario puertorriqueño a través de los santos, a través de Francisco Yer, ¿no? Que tiene este bodegón de las piñas, que es parte de una de mis piezas, ¿no? La piña está agria. Y tratamos de traerlo a lo que era el Turabo, ¿no? Y de momento un día salió en cómo estos chicos se sentían de que desvistieron a un santo para desvestir a otro. Y esa metáfora nos llevó a mí, a Randy, cuando estábamos diseñando la promo de esa presentación final la presentación final de fin de carrera y en el Día Mundial del Diseñador, a crear este imaginario sin querer. Lo hicimos. Yo traje una vela y traje una cubia y empecé a hacer un santo, y después Random hizo la tipografía y de momento nos topamos con que ahora los muchachos están como, vamos a prenderle una velita al santo a ver si nos ayuda con los finales. Entonces eso es cultura de diseño, y eso para nosotros ha sido algo, pues para Random, para mí, para Mara, pues bien enriquecedor, porque de momento nos topamos con que estamos utilizando, ¿verdad?, nuestra misma cultura, y estamos ampliándola a este siglo, ¿no? Adaptándola y enseñándosela a estos muchachos que algunos ni siquiera habían escuchado el término de vestir un santo para vestir a otro. Así que ese es San Consentido, y eso fue lo que se ha logrado, ¿no? en este proceso de tesina en el Turabo. Yo pienso, ¿verdad?, que en lo poco que pude ver durante todo el año que estuvieron trabajando, fue un proceso bastante enriquecedor, y creo que sí, que es esencial la investigación, y más allá de la investigación es poder presentarle a estos estudiantes nuevos que están estudiando la carrera del diseño lo que debe ser la importancia y el valor que tiene el proceso de diseño. Más allá de lo creativo es tener un concepto, tener una documentación de información, y poder que cada uno de ellos pueda redactar y terminar con un paper o algún documento donde explique todo lo que hizo, explique el porqué y cómo llegó ahí, porque muchas veces nos sentábamos a explorar, pero no documentamos cómo llegamos a esto. Sí, esa es una de las cosas por las cuales, pues, te felicito a ti y felicito el proyecto, porque
hay muchos creativos, pero quizás el no documentar qué es lo que se está haciendo y el por qué está haciendo cada cual lo que está haciendo, pues es un proceso pues bien esencial y que de alguna forma u otra esto también sets the bar, ¿no? Para estos futuros diseñadores, estos futuros colegas, ¿no? Estas son las personas que están haciendo diseño hoy día, ¿cómo vamos a llegar a esto? ¿Cómo podemos hacer algo mejor? Así que esto es muy importante, ¿no? Y que aprendamos a diseñar con sentido, conscientes, con sentimiento, porque no solamente se trata, ¿verdad?, de hacer arte por arte. El arte, como había dicho anteriormente, el arte responde a lo que son los sentimientos, el diseño algo más racional. Entonces, si sentimos la pieza pero no tiene propósito, pues no sirve, pero si tiene propósito pero yo no la siento tampoco, entonces sentido, ¿no? El diseñar con sentido es ese puente en que une el sentimiento con un objetivo, y eso definitivamente es esencial. Sí, yo pienso, ¿verdad?, que más allá de la documentación, ¿verdad?, que me apasiona tanto el poder documentar y poder educarme de conocerle toda esta historia y conocerle a las personas y conocer la diversidad que hay en la industria creativa aquí en Puerto Rico. El hecho de la legitimización y la validación de todo el trabajo que se hace en diseño en Puerto Rico y de todos los buenos creativos que hay. Y que la industria es grande, ¿sabes? Que más allá del diseño están los músicos, están los compositores, están los cocineros, o sea, todos son creativos y todos diseñan su propio estilo, diseñan su propia comida, o sea, todo es diseño. Y eso es, yo creo que es una de las cosas que más enfatizo, ¿verdad? Y es como que, como dijo Viñelli, diseño es uno, pues todo es diseño, así que para mí ha sido bien gratificante, ¿verdad? El tener la aceptación de cada uno de estos diseñadores y que me abran sus puertas. Que me abran sus puertas y yo poder llegar a cada uno de ellos y conocerlos. Un cafecito, tener un desayuno. Sí, gracias a Ámbar que nos tenía sandwichitos, jugo. Compartir de vecinos. ¿Qué proyecto a través de tu carrera, ¿verdad?, tú crees que te ha marcado? Quizás puede ser en el logro estético que pudiste hacer o en el proceso y la investigación que dijiste, wow, o sea, esto me voló la cabeza. El proyecto que pienso que me ha marcado vendría siendo la piñeta agria, porque la piñeta agria responde, ¿no?, a la crisis que en aquel momento se avecinaba, que hoy día estamos viendo, por la cual rompemos cristales y se prenden las cosas en fuego, ¿no? Ahora es algo bien real. En aquel momento era como que, maybe sí, pero la piña pues está agria, pero vamos a ver qué pasa. Entonces pues utilicé en esa pieza a Francisco Oller como punto de partida, ya que él creó el imaginario puertorriqueño. Él fue el primero que, como Anexis, se dedicó a documentar quién era el puertorriqueño, qué estaba haciendo el puertorriqueño, qué comía, dónde vivía, cuáles eran las costumbres, al punto en que no tengo dónde pintar, olvídate, pintamos higuera, pintamos encantos de ventanas rotas, pintamos encantos de puertas rotas, y las hacemos arte. Entonces, utilicé a Francisco Oller y su bodegón Las Piñas, o bodegón de piñas, mejor dicho, y cogí estas piñas y les tomé fotos. Yo recreé ese bodegón en real life, again, lo real, el objeto, ¿no?, que se desmerece con el tiempo, que se va dañando, y lo fui documentando cómo se iba pudriendo. Fue como, yo creo que fue un transcurso como de noviembre a enero, en donde dejé este bodegón de piñas pudrirse, y luego me di a la tarea de ilustrarlo, y hacer esta pequeña animación donde poco a poco se podría la piña, pero más bien representaba, ¿no?, la fruta que nosotros nos estábamos comiendo, porque estábamos dejando perder el patrimonio histórico puertorriqueño, porque pues no había chavos para conservarlo, no había chavos en aquel momento para el Instituto de Cultura Puertorriqueña, teníamos que cerrar la Galería Nacional
y pues no hay chavo, la piña está agria y olvídate, pues nada, el patrimonio, pues ¿qué podemos hacer? Y eso a mí me chocó mucho, eso a mí me marcó muchísimo. Además de que la Galería Nacional estaba al cruzar la calle de artes plásticas, entonces uno podía estudiar literalmente, cruzabas la calle y veías ahí frente a ti los cuadros. Mucha gente envidia, diache, ¿cómo sería estar en el Louvre y estudiar cerca? O cómo sería estudiar cerca del Met, pero realmente era un privilegio y era un honor, ¿no? Tener a los creadores de lo que venía siendo el arte caribeño y el arte puertorriqueño al cruzar la calle. O sea, la gente paga por ver eso también. Y que la cerraran esa Galería Nacional para mí fue devastador. Entonces esta pieza la hice a raíz de que la piña estaba agria, ¿no? Y que el estado de colonización que nosotros vivimos nos hace comernos esta piña, nos hace comernos esta pudrición y así mismo estamos por dentro, ¿no? Justificando que está bien, que pues se perdió porque pues no hay chavo. Esa pieza me marcó muchísimo y es gracioso porque hoy día pues todo el mundo se está poniendo piñas y qué sé yo, en traje de baño, en everywhere, pero recuerdo que una vez yo hice esa pieza, ya todo el mundo me enviaba piñas y viajaban, veían algo de piña, me lo traían de recuerdo, entonces pues ataron la piña a mí, como que como si fuese un autorretrato, ¿no? De alguna forma u otra veía una piña, ese es ámbar, y pues realmente pues fue como un honor, ¿no? Yo no lo hice en aquel momento pensando en eso, ahora me estoy dando cuenta que de alguna forma u otra, wow, nace del creador del patrimonio histórico de Puerto Rico, Francisco Oller. Pero es bonito, ¿no? Es bonito de que de alguna forma u otra en este tiempo pues uno continúa ese legado que es de él, ¿no? De documentar qué es lo que está pasando con otros medios digitales. Pero para mí realmente esa pieza me marcó y sí, todavía hay que hablar por ahí. Pero, ¿verdad? Basándonos en el concepto la piña está agria y en todo esto que hizo ayer sobre la documentación, ¿tú no crees que hoy día se ha llevado una contranarrativa a lo que hemos estado viviendo? Sí, no, o sea, fue bien gracioso porque a veces cuando uno está tan metido en su discurso, ¿no? Y tan metido en la pieza porque la investigas y porque se hace parte de ti, de alguna forma u otra se convierte en tu realidad. Y así de amarga como estaba, de agria como estaba la piña, pues uno también. Entonces, este discurso de la piña está agria, pues de momento yo veía todo agrio y eso no era, porque entonces si yo entro a esta sociedad con esa mentalidad que yo estoy proponiendo para hacer un cambio, que yo estoy proponiendo para reconstruir o para, ¿verdad?, alzar lo que tenemos. Y en este proceso final de Tesina de los muchachos, que hicimos el San Consentido y que hicimos esta charla, ¿no?, que todo el mundo aprendió sobre los diferentes proyectos de los chicos, de alguna forma u otra había una triada también, ¿no? Hay una triada entre los profesores y cómo nos conectábamos. Mariam y yo, la forma del unschooling, cómo educar de manera diferente. Mara y Randwin en aspectos políticos, ¿no? En su forma de diseñar y en sus investigaciones. Y Randwin y yo en lo que era la cultura. Y así mismo presentamos. Empezó Randwin, después siguieron unos proyectos que se relacionaban por cultura y después iba yo. Y en ese discurso, pues cuando yo estaba escribiendo, yo me di cuenta que nosotros no vamos a responder a una falsa promesa. Nosotros no vamos, all puns intended, by the way, nosotros no vamos a responder a una falsa promesa y nosotros no vamos a responder a un diseño estético y banal. Nosotros vamos a coger y hacer diseño consciente y vamos a tratar de alguna forma u otra ver de que aunque la piña está agria, ¿verdad? Es a qué sabe tu piña. What do you make of it? ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos? ¿Cómo vamos a traer propuestas que revitalicen no solamente la comunidad, ¿verdad? Que era uno de los proyectos de los chicos de fin de carrera. No es solamente revitalizar la comunidad, sino revitalizarse uno y ver que el talento que tenemos aquí y que el discurso que nosotros tenemos es muy rico, es real, hay talento y hay personas que pueden ayudar, ¿no?, en diferentes aspectos, ya sean económicos, políticos. Hay mucho talento joven, es gente que tiene hambre y que su piña sabe algo mucho más
y que por eso están luchando hoy día. Entonces, este discurso de la piña está agria, pues yo también, sí, lo viré como una media, ¿no? Y quizá me di un slap a mí misma, ¿no? De que ya basta, la piña está agria, pero ¿a qué va a saber nuestra piña? O sea, vamos a seguir en lo mismo, vamos a accionar con nuestros talentos y con nuestras investigaciones, y es a eso. Ahora mismo estoy en ese proceso, en a qué va a saber mi piña y qué yo voy a hacer de esta situación. O sea, en los momentos de crisis es donde mejor arte se va a producir, porque tenemos de qué hablar y tenemos que documentar y tenemos algo que nos da gasolina, como quien dice. Así que es a qué va a saber la piña, y eso pues le invito a todo el mundo a reflexionar sobre eso, a qué va a saber tu piña. Sí, creo que o sea, en ese sentido te doy toda la razón. Estamos en un momento de crisis, pero no es para decir que todo está perdido. Yo creo que es un momento bien rico de arriesgar, de luchar, de dejar los miedos a un lado y confiar en los talentos y en el trabajo que hacemos a diario. Y con eso que dices, confiar en los talentos, eso es bien importante, porque muchas personas, yo lo veo todos los días con los muchachos, es como, ay, ¿y qué vas a hacer con arte gráfico? Te vas a morir de hambre. Confía en ese talento, porque hay mucho más. No se trata imaginar y ser creativo, no es una acción vaga. Ser creativo literalmente es reescribir la historia, y ser creativo es construir, ¿no? Es tener visión, y que nosotros tengamos una carrera que no solamente plasma lo que esté pasando, sino que puede aportar a hacer una visión nueva sobre lo que nosotros podemos ser. Eso para mí es el mundo. O sea, tenemos un gran poder en nuestras manos, no somos superhéroes, pero sí podemos aportar en pequeños proyectos. No es que vamos a cambiar all the world de la noche a la mañana, pero hay sectores que necesitan de nuestra ayuda para comunicar un mensaje, para organizar, para diseñar. Y tenemos que insertarnos en comunidades, en proyectos, ya sea como el barrio, vamos a documentar qué es lo que está pasando, ya sea, por ejemplo, cuando me tocó con las aves, estas personas necesitan esa ayuda. Son esas pequeñas cosas las que poco a poco van levantando conciencia, y podemos ser parte, ¿no? de esa educación y ese compartir y esa conexión. Hablando, ¿verdad?, de tu estilo gráfico, hay dos cosas que me interesa que hablemos. Número uno es tu adicción por los post-it notes y cómo ¿verdad?, documentas tus notas creativas. Es bien interesante. Y el segundo es que hablemos de tu estilo de ilustración, porque me sorprendí mucho, ¿verdad?, cuando estuve viendo el proyecto que realizaste sobre las carátulas de música y las que tenías en tu web. ¿Sabes? Es como que vi unas ilustraciones bien fun en tus notas, y de momento veo estas ilustraciones en tu web como que más, o sea, diría más serias, porque son más detalladas, más al detalle, y como dice, wow, espérate, ¿qué pasó aquí? O sea, y me gustaría que hablaras sobre eso, sobre la diversidad y tu adicción a los post-it notes. Mi adicción a los post-it notes, esto nació en el Turabo. Es bien aburrido a veces llevar papeleo, y somos bien creativos, entonces pues mis notas siempre van a tener dibujitos, igual que cuando estudiaba en mi casa. Mis notas siempre van a tener dibujitos, siempre necesito hacer tipografías que sean bien dinámicas y bien funky. Entonces los post-it notes, pues nada, por ejemplo en el vagón, la experiencia que tuvimos en el vagón de la AIDA del fotoestudio cuando estábamos allí dando clases, pues era que los papeles que siempre teníamos disponibles eran los post-it notes. Entonces de alguna forma u otra el vagón estaba tan vacío y tan no colorido, y pues me propuse que cada persona que entrara al vagón la iba a dibujar. Entonces, pues, de momento la pared se empezó a llenar de caritas y rostros y personas.
que pasaban por el vagón y que de alguna forma u otra se integraban al vagón y seguían yendo y seguían aportando creativamente, ¿verdad? Diferentes estudiantes y compañeros, colegas. Cuando yo estudiaba elemental, intermedia, yo no te iba a entender las matemáticas, ningún subject si no había color. Entonces, pues nada, para mí es más llevadero usar los post-it notes, que son bien brillantes y coloridos, y hacer estas ilustraciones para acordarme de las cosas que tengo que hacer. Así que nace como una necesidad, pero de alguna forma u otra a todo el mundo le ha gustado, al punto de que, por ejemplo, para la muestra pidieron que hiciera el cartel igual, y yo como que, en serio, estas son mis notas, mi gente, esto no es como big deal. Pero pues nada, les ha gustado y es chévere, ¿no? Ver que les gusta y me pompea y me hace querer seguir haciendo cosas así bien creativas y funky, graciosas y todo lo demás. Pero entonces tenemos otros proyectos como mis ilustraciones, ¿no? Que están en mi portfolio. Y las carátulas de singles y discos que estoy preparando. Nuevamente, cuando me voy a adentrar en un proyecto, yo investigo, ¿no? Para quién es, sobre lo que trata. Específicamente las últimas ilustraciones que tengo en mi portfolio son de Almas Band, una banda local, ¿no? Ellos son gemelos, son hermanos, y ellos estudiaron música en New Orleans. New Orleans es el corazón del funk, es de donde nace el funk. Y queríamos hacer ver la ciudad como una negra sabrosa. Como una negra sabrosa que tenía mucho funk y que quería atraerte hacia sus shores, hacia sus orillas, ¿no? Por la música. Y ilustramos a Luisiana. A Luisiana la ilustramos como una mujer, y ella estos peces en su pelo, ¿verdad? Son las personas atraídas por su atarraya de música, ella los va seduciendo. Hubo una paleta de colores que pues fue bien, con mucho detalle escogida, un análisis bien minucioso. No, lo que buscamos no es con estas carátulas ser super funky y normal, sino ser bien sobrios, ¿no? Y pues básicamente con esas carátulas es gracioso porque también hemos cogido y hemos escaneado texturas, las hemos puesto, hemos escaneado dibujos, entonces pues se va nuevamente a lo multidisciplinario, o sea que no son 100% digitales. No sé qué decirte, yo diseño nuevamente, yo no pienso en mi estilo es para quien yo diseñe. No quiere decir que yo no vaya a poner mi voz en eso, porque siempre va a estar, pero para mí es bien importante que el sector para el cual yo diseñe, pues ese mensaje funcione. Entonces, no para todo puedo usar sticky notes, no para todo puedo usar ese estilo funky, pero ¿verdad? Sí pienso yo que las habilidades, la pasión y la disposición, ¿no? De tratar de... Pero siempre es interesante, ¿verdad? El poder colaborar contigo, y el hecho, ¿verdad? De lo poco que conozco es que, como dice el dicho, eres como Cuca Gómez. ¿What? Sí. Y el hecho de que Cuca Gómez se adaptaba, ¿verdad? A poder hacer todo lo que hacía. Quizás no, de verdad, no con la misma connotación que yo te la estoy dando a ti, porque tú sabes, la mayoría de las cosas que yo he visto tuyas son tan bien hechas, tan bien diseñadas. Pero yo pienso que eso también tiene que ver mucho, quizá, no sé, esto lo estoy tirando aquí, no sé si, I don't hold the truth in my hands, pero quizá también puede ser porque soy quizá mujer, y entonces este tipo de que nosotras somos bien multitasking, nosotras podemos hablarte el teléfono, cocinar, diseñar, abrirte la laptop, poner música, quizá es porque pues estábamos acostumbradas a este multitasking, a sentir y a quizá explorar un poco más con el sentimiento. Maybe puede ser eso. Quizá. Puede ser, no sé, o sea, eso soy yo pensando, pero me parece cómico que Cuca sea también... Cuca Gómez. No, por eso, pero que Cuca sea mujer, ¿no? Es como medio... Bueno, si hablamos de Cuca Gómez en específico,
Cucagomé era mujer de papel. Por eso. Pero era hombre de... Pero era un hombre tratando de ser toda la multitasking que hace ¿quién? Una mujer, papi. Hello, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a dejarlo ahí. No sé, esto es aquí pensando, estamos conversando en el barrio aquí, tú sabes, con unos juguitos de limón y todas esas cosas. Para ir cerrando la entrevista, me quedan 3 preguntas. Oh, God. La primera pregunta, ¿qué diseñador o qué tipo de diseño te inspira? ¿Verdad? Porque yo sé que tú sientes un amor grande por Zack Meister y pues quiero que nos expliques el por qué y qué dice, además de él, qué otro diseñador, puede ser puertorriqueño o puede ser extranjero, te motiva o te inspira su trabajo. A mí me encanta Zack Meister por el hecho de que pues él no ha tenido miedo, como quien dice, a explorar, ¿no? Y a hacer del diseño gráfico algo que no solamente es digital. Eso resuena mucho conmigo porque pues lo viví en cierta forma en artes plásticas. Así que me parece que su trabajo, eso es mind blowing lo que él ha logrado. En cuanto a Puerto Rico, no necesariamente tiene que ver con el diseño gráfico. Pero el trabajo que hace René a mí me parece bien Residente. El trabajo que hace Residente me parece bien curioso porque él ha hecho diáspora. Y no estoy hablando solamente de Puerto Rico, Estados Unidos, sino que él ha viajado, investigado. Entonces, como él, todo lo que ha aprendido lo ha incorporado en su música, eso me encanta. Así que ese trabajo también me gusta muchísimo. Me encantaría tenerlo en el barrio, de verdad. Así que si alguien lo conoce y alguien está cercana a él, pues tenerlo en el barrio sería magnífico y que nos cuente su experiencia, ¿verdad? De ese gran documental que hizo recientemente. Sí. Y entonces, pues si vengo a hablar también de otra persona, para mí el trabajo de Consuelo Gotay, grabadista puertorriqueña, tuve el placer de ser su estudiante. Consuelo, ella utilizaba mucho escritos y mucha poesía para llevar a cabo su trabajo. Entonces, siempre me ha gustado tratar de cuando voy a hacer un trabajo visual, escribir sobre él. Y eso me inspira también muchísimo. Y si vengo a hablar, ya bien soné un montón de gente, pero olvídate. Y si vengo a hablar de los sticky notes y este freestyle que últimamente ha resonado mucho por ahí, pues te tendría que decir, pues, de Timothy Goodman y Jessica Walsh, que son diseñadores, ¿no? Estadounidenses. Y pienso que han hecho de el Sharpie, los materiales pues bien comunes, algo muy creativo y eso me llama también la atención. Así que esos serían diseñadores o personas que trabajan en el ámbito del diseño y el arte que constantemente podría decir que me inspiran un montón. Eso, ¿verdad? Es interesante porque ver de qué manera Zack Meister y su compañera lograron montar su estudio y luego ver, ¿verdad? Este programa que lograron hacer Sí. con Adobe. Con Adobe, bien. Y ver, ¿verdad? Esta exploración nivel 300%, o sea, porque no fue de 100, 300%. Es increíble, ¿verdad? Que habla de la colaboración, ¿no? O sea, Zack Meister no necesita Walsh y Walsh no necesita Zack Meister. O sea, ellos son excelentes en su diseño, pero habla el que, podemos ser excelentes juntos y podemos quizá complementarnos y podemos quizá llevar el trabajo a otro nivel. Entonces eso también me vuela la cabeza, ¿no? Que como dos personas que they don't need each other, they're perfect, I mean, they're great. Se unen para continuar creando y ser creativos, al igual que no menciona a Marian Banches. O sea, Marian Banches, diseñadora canadiense, artista gráfico, ella es increíble también como Zack Meister, se pone a implementar muchos materiales no tradicionales en sus diseños, desde azúcar, macarrones, y eso es bien nítido.
palpar el diseño, tocarlo. Sí, no, Eso claro. me parece curioso. Yo pienso que sí, es algo bien interesante el poder tener una idea, imaginársela, crearla y poder tocarla. Apelar a los sentidos, porque Exacto. no, entonces es visual, la estamos viendo, pero entonces el que esa persona haya tocado el azúcar y la haya puesto y haya hecho tipografía con ella, eso es como, wow, ¿no? Lo tocó, no solo lo sintió y lo vio, le dio propósito, sino lo tocó también, eso es como otra cosa. Sí, yo creo que, ¿verdad? El barrio está apelando a eso en estos momentos, en este momento de expansión, de poder tanto documentar audio, poder ver video, tener piezas tangibles y vivir el proceso creativo. Creo que, ¿verdad? Eso ha sido bien pompeado. Y cuéntame, ¿verdad? Ya nos quedan 2 preguntas. Primero, ¿cómo te sientes, ¿verdad? Ser parte de este nuevo proyecto del barrio, abriendo puertas. Y segundo, ¿qué consejo le daría a los futuros diseñadores juniors o diseñadores que están en la academia? Wow. ¿Cómo me siento en colaborar con este proyecto de abrir puertas para el barrio? Es bonito porque el barrio ha abierto puertas para uno. Entonces, poder devolver de alguna forma u otra y continuar ese llamado, porque lo que tú nos estás haciendo a todas las personas que nos hemos sentado contigo a hablar es un llamado a documentar el trabajo y a unirnos como comunidad, ¿no? Y hacer del barrio pues uno que los vecinos realmente estén unidos y se ayuden y de momento el fin de semana hagan barbecue juntos. Pero ¿cómo me siento en cuanto a apoyar a este proyecto? Yo siempre quise estar en una comunidad o pertenecer a una comunidad que preservara, que documentara, que mantuviera, ¿no? Un récord. En aquel momento, cuando yo le pedí al universo todas estas cosas, no hubiese pensado que podía ser uno de esos proyectos, ¿verdad? El barrio, que podía ser una de esas piezas clave. Pero es realmente un honor y llena a uno poder compartir el micrófono, en este caso, la mesa, el café, con otros creativos y nuevamente servir de ejemplo para estos jóvenes. Yo siento que esto también va, ¿verdad?, como un referente a los jóvenes que están estudiando diseño en la isla, a que somos isleños y a que estamos diseñando y a que sí se puede y a que papá y mamá no estén pensando que lo que yo hago es dibujitos meramente. Entonces eso me inspira un montón y me llena de mucha honra, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la dicha de quizá nacer en una familia donde te apoyen completamente en lo que tú quieres hacer, y el poder servir de inspiración, de voz y de motivación para esos otros chicos, pues genuinamente es algo grande que siento que el universo me dio y ahora yo también se lo tengo que devolver. Y en cuanto al consejo que le podría dar a estos futuros diseñadores, lo dije en San Consentido, y era que no rindan culto al diseño estéril y banal, sino a que diseñen con sentido y a que se cuestionen a qué va a saber su piña en estos momentos, porque los tiempos que se avecinan no son unos fáciles, pero de alguna forma u otra tenemos en nuestras manos la herramienta suficiente para emprender y para inspirar y para conectar. Entonces debemos buscar que cada proyecto que hagamos sea uno con corazón, con visión y con sentido. Así que eso. Bueno, Ámbar, para mí ha sido, ¿verdad?, un placer el poder tenerte aquí en el barrio. Gracias. ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales? En las redes sociales, nada, me pueden conseguir en mi página web, mi portfolio, que es ambarruiz.com. No tiendo a poner muchos trabajos en Instagram, pero también por Instagram soy The Brushed Life. Así que me pueden buscar por ahí. Y nada, a la orden siempre. Bueno, Ámbar, espero poder
seguir colaborando contigo y nada. Que siga creciendo el barrio. Ya está el café, que por ahí viene eso con el barrio. Porque soy del barrio soy. Porque soy del barrio soy. Donde me crié, El barrio, donde yo nací, el barrio, donde diseñé, el barrio soy. el barrio.